Les saluda Elia López García. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC, en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos con nosotros para una nueva emisión de Emergiendo desde las Letras y Voces, donde fluyen las palabras. El día de hoy les presentamos el programa titulado Si me han de leer mañana. En cada época y región de este maravilloso mundo hay hombres y mujeres que dejan sus nombres grabados en la sociedad como consecuencia de sus esfuerzos y trabajo incansable. En la literatura moderna tabasqueña, uno de esos nombres es el de Luis Alonso Fernández Suárez, cuentista, tallerista, divulgador, científico, promotor de la lectura, amante de la narrativa. Fue conocido por declarar que si escribir fuera un grave pecado, estaría dispuesto a pagar por ello por toda la eternidad. En este día de su aniversario luctuoso, conozcamos más sobre su vida, obra y legado. Transmitimos por el canal 35.1 de TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Eli Manuel Austria Hernández. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tener esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC. El día de hoy, con alegría y gusto, les presentamos nuestro capítulo llamado Si me han de leer mañana. Querida audiencia, en este segmento tenemos con nosotros a la señora Delfina Villegas Avendaño, quien fuera esposa del escritor Luis Alonso Fernández Suárez por más de 40 años, así como al maestro y escritor Miguel Ángel Ruiz McDonnell, quien nos acompañan para dar vida a esta charla, que sin ninguna duda será fructífera y llena de los recuerdos de un grande de la cultura tabasqueña. Gracias por estar con nosotros, señora Delfina y maestro Miguel Ángel. Comencemos desde el principio. Señora Fina, usted estuvo casada por más de 40 años con el escritor Luis Alonso Fernández Suárez. ¿Podría platicarnos cuándo y en dónde lo conoció? Sí, lo conocí en la Biblioteca Pública del Estado. Ahí él fue a exponer sus cuadros y yo trabajaba ahí con don Chemita Bastar, y ahí lo conocí cuando salí a ver su exposición. Por primera vez ahí nos vimos cuando yo estaba viendo sus cuadros y platicamos, le pregunté sobre sus cuadros y fue la primera vez que entablamos plática. Que en este caso, Finita, estamos hablando de la biblioteca que estaba en Plaza de Armas. Sí, exactamente, ahí estaba, frente al Palacio de Gobierno, sí. Exactamente, de esa Sí. biblioteca es la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Aproximadamente 1900, ¿qué año fue? 76, quizás 76, 77. Yo trabajaba ahí en la biblioteca y ahí él fue a poner sus cuadros y ahí lo conocí. Porque efectivamente, algo de lo que casi no se conoce de él es que él también era pintor. Sí, él primero, bueno, él siempre fue, desde niño, ya había nacido para escribir, pero le dio mucho también por la pintura y anduvo un tiempo en Veracruz, en Mérida, con lo de sus cuadros. También allá hizo exposiciones y luego en el 76, más o menos, se vino para Villahermosa. Aquí fue donde lo conocí, en la Biblioteca Pública del Estado. Interesante, definitivamente.
Y es justamente esta parte de que el maestro Luis Alonso, hablaremos sobre esto en un momento más, pero esta parte pictórica de él, ¿cómo considera que era la pintura de Luis Alonso en cuanto al arte? Bueno, él manejó varias técnicas en sus cuadros y por mucho tiempo se dedicó a los cuadros, pero después buscó talleres literarios y fue cuando se encontró con el arquitecto Mario Delille y ahí fue donde entabló relaciones y se fue a la Sociedad de Escritores. De hecho, veo que tiene con usted aquí en el estudio algunas pinturas suyas. Sí, aquí hay unos cuadros de él. Hay muchos a donde ha hecho sus exposiciones, pero solamente trajimos estos. Exacto. Sí, pero sí, él hizo muchas exposiciones en los municipios también, en Paraíso, en Teapa, en varios municipios de aquí de Tabasco. Después de que él se vino a Mérida, se dedicó a las exposiciones aquí. ¿Nos mostraría, por favor, el resto de los cuadros hacia la cámara? Ah, sí, cómo no. A ver, si quieres, también te ayudo. Aquí hay uno. Sí, yo me atrevería a decir que en estos cuadros, yo que conozco la obra de Luis, y él de hecho cuando viene a exponer aquí en esta exposición que habla Finita, él ya había expuesto en Mérida en 1977. Sí. Había hecho allá una exposición, venía de hecho de allá y esa exposición es la que monta aquí. Yo veo en la obra de Luis estos elementos que me recuerdan a mí y particularmente en otros la presencia de Chagall, este pintor ruso que toma los elementos casi infantiles de la infancia, porque él manejaba mucho también el dibujo, ¿verdad? Sí, Entonces manejaba mucho el dibujo, esta serie de elementos, ¿verdad? Aquí hay algo como de Giacometti, pero yo en general cuando hago el análisis de su obra veo mucho a Chagall, esta presencia de los animales, de los caballos, de los perros, que de hecho aparece en su obra literaria, ¿no? El viajero, que es este libro, Él hizo el libro. es el diálogo que tiene con un perro. Exacto. ¿No? Exactamente. Bien, entonces, esta faceta es poco conocida de Luis, ¿no? La del artista plástico, pero bueno, ya vimos que así es como regresa a Tabasco y es donde pues tiene la fortuna de conocer al hacer Así la es, exposición, una pues con fortuna. quien construiría su vida. Así fue. De hecho, pasando a esta siguiente pregunta. Al término de un año, ustedes decidieron casarse. ¿Cuáles podrían ser las cualidades que le llamaron la atención de este joven Luis Alonso, que en aquel momento tenía unos 25, 26 años? ¿Qué le llamó la atención de él? ¿Fue su inclinación por la pintura, por la lectura o por ser muy tranquilo? Sí, él fue siempre un hombre muy tranquilo, muy educado, muy cariñoso, muy respetuoso. Y todo eso me llamó la atención a mí. Y comenzamos un noviazgo, un año, y nos casamos. Maravilloso. Sí. Muchas gracias por compartirnos estos recuerdos. La siguiente pregunta va para usted, ingeniero. Dicen que usted mantuvo una amistad muy larga de alrededor de 35 años con el maestro Luis Alonso. Platíquenos, por favor, cómo fue que usted lo conoció y qué le permitió construir una amistad tan duradera. Sí, bueno, pues acaba de decir Finita precisamente cuáles son algunas de las cualidades humanas de Luis Alonso Fernández Suárez, ¿no? Yo lo conocí a finales de a principios de 1980, cuando él estaba en el Tecnológico, que yo fui a estudiar la preparatoria allá. El Tecnológico de Villahermosa tenía preparatoria y yo estaba estudiando la preparatoria y ya había pasado de hecho a la carrera y allí coincidimos cuando el ingeniero Abraham Reynoso López dio una conferencia que él venía
de una estancia en el Politécnico Nacional, donde estaba estudiando su maestría en energías solares. Entonces fuimos a la conferencia y ahí coincidimos, nos fuimos quedando al final de la conferencia, Luis Alonso, el conferencista, el ingeniero Abraham Reynoso López y yo. Y entonces descubrimos que teníamos temas comunes, que nos encantaba hablar de libros, de todos los temas, porque una cosa que va a caracterizar a Luis Alonso es esa mentalidad medio renacentista, esa especie de mente enciclopédica, porque él le interesaban todos los temas. Lo mismo podía hablar de astronomía, lo mismo podía hablar de Charles Darwin, podía hablar de los neoplatónicos, podía hablar de antropología. Era una mente universal y siempre estaba leyendo. Entonces, en ese momento yo también estaba dedicado propiamente a la lectura y particularmente me encantó eso, que era un hombre pacífico. Era un hombre pacífico, muy tranquilo, un poco desinteresado de las cosas materiales. Así. O sea, dicen que Einstein era un hombre que se perdía en un momento dado, podía estar caminando y se perdía la noción del tiempo. Luis Alonso en ese sentido podía perder la noción del tiempo de estar en algo, ¿no? Eso a mí me atrapó también, ¿no? Me atrapó de él, eso que podíamos pasarnos platicando. Y de ahí es donde deriva la idea de hacer un club, precisamente porque hablábamos y hablábamos de libros, compartíamos lectura. Hablamos con el ingeniero Abraham Reynoso, que es también una mente enciclopédica, ¿no? Que aborda todos los temas, que tiene una inclinación por compartir conocimiento. Nos dimos cuenta de eso, que éramos personas calladas, tranquilas, que no buscábamos alborotar nada, pero nos encantaba compartir conocimiento. Entonces, Luis, eso fue lo que me hermanó, diríamos, a él. Iniciamos una amistad y bueno, mantuvimos la amistad pues hasta siempre. Excelente. De hecho, ahorita que acaba de comentar sobre el Tecnológico de Villahermosa, la siguiente pregunta es para la señora Fina. ¿Cómo fue que el maestro Luis Alonso decide entrar al Tecnológico de Villahermosa, en donde trabajaría hasta jubilarse? Pero además, fue también donde pudo relacionarse con gente que formaría este club que nos acaba de comentar el ingeniero McDonald, que es el Club de Ciencias Arturo Rosenbluth, en donde él desarrollaría una gran actividad de divulgación y creación científica. Por favor, háblenos sobre este tema. Él entró al tecnológico por medio de un amigo del ingeniero Shequén, que se iba a vivir a Estados Unidos, y una tarde se encontraron, que eran de Tenosique los dos, y una tarde se encontraron y platicando le dijo que él trabajaba en el tecnológico, pero estaba a punto de irse a Estados Unidos. Y de ahí nació de que si él le gustaría, le preguntó al ingeniero Shequén que si de ahí a él le gustaría trabajar en el tecnológico, o le preguntó dónde trabajaba, y en ese tiempo él trabajaba en unos periódicos, no sé si puedo mencionarlo. Adelante. El Rumbo Nuevo en ese tiempo, y otro periódico que se llamaba El Día. El Día. Él trabajaba ahí. Entonces pues cuando el ingeniero Shequén le dijo que lo podía ayudar a entrar al tecnológico, pues no lo pensó y entró. En ese tiempo mi hijo tenía 1 año ya teníamos a mi hijo y desde ese tiempo hasta que se jubiló. Maravilloso, Sí. Muchas gracias. Entonces, ya que estamos tratando sobre el tema del Club de Ciencias, la siguiente pregunta es para usted, ingeniero. ¿Cómo se crea este club y quiénes lo fundaron? Pero más importante, ¿a qué se dedicaban? Sí, efectivamente. Todo nace de esa conferencia en la que el ingeniero Abraham Reynoso López nos reúne y empezamos a descubrirnos eso, ¿no? De que éramos personas, él como profesor, nosotros como alumnos, Luis como trabajador de ahí del instituto. Él hacía diseños, era diseñador, Sí, era así. y dibujante, ¿no? Entonces empezamos a descubrir que nos encantaba platicar, estarnos juntos, reunidos, pero para hablar de ciencia, nosotros le llamábamos de ciencia, ¿no? Aunque hablábamos de literatura,
Luis Alonso era un gran lector, ya lo dijimos, le interesaban todos los temas, ¿no? Pero particularmente le interesaban los mitos fundacionales, la cosmogonía, las costumbres, las tradiciones, que eso es lo que él va a escribir después en sus libros, ¿no? Muchos años después, diría Gabriel García Márquez, él concretaría en Historias del Principio, El Viajero, Historias de la Manada, todos esos temas los discutíamos porque él estaba ahí. Entonces, estando ahí reunidos, se incorpora Leonardo Ayala, se incorpora Julián Jerez y decidimos darle una formalidad, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer algo formal, ¿no? Y formamos el Club de Ciencias Arturo Rosenbluth, ¿verdad? Que se definió como un organismo sin ánimos de lucro, ¿verdad? Registrado notarialmente y todo, y formamos una revista, por ejemplo, esta revista que se llamó Órbitas Científicas y Tecnológicas de Tabasco. Aquí empezamos a escribir nuestros primeros artículos, todos mecanografiados, y los fotocopiábamos, ¿verdad? Luis Alonso precisamente hace este logotipo, ¿no? Para denotar que estábamos hablando de todos los temas que nos interesaban, todos los temas, pues la imagen es la del cerebro con unas órbitas como electrones. Entonces Luis Alonso jugó un papel importantísimo ahí porque era una mente científica desde ese punto de vista, que es lo que casi no se conoce de él, ¿no? Esa vocación, obviamente era un lector de ciencia ficción, ¿no? Isaac Asimov, Ray Bradbury, Aldous Huxley. Era un lector voraz, ¿no? Empedernido, ¿no? Él siempre estaba leyendo. Entonces, a partir de ahí formamos el Club de Ciencias. El ingeniero Abraham Reynoso López es la credencial número 1, Luis Alonso es la número 2, Leonardo Ayala Gómez es la número 3, yo soy la número 4 y Julián Jerez la número 5 y bueno, todos los demás que se integraron. Y empezamos a dar conferencias, nos reuníamos, aparte de la reunión en casa y todo, en los cafés y en el planetario, ¿verdad? En el planetario, el primer sábado de cada mes se daba una conferencia formalmente. Era la forma en que nos reuníamos. Luis Alonso fue, por ejemplo, aquí traigo yo el cubo de Rubik, que en 1980 fue cuando es un invento oficialmente de Arnold Rubik, un arquitecto alemán, pero lo vendió en 1980 a una empresa y ya lo comercializaron. Y ya esto lo comento porque es parte de la creatividad de Luis Alonso, ¿no? Entonces él en esa época fue a Televisa a reclamar de que él había inventado también el mecanismo que permite este diseño de un mecanismo de juego como esto. Entonces, de hecho, podemos ver aquí esta foto donde él está con Guillermo Ochoa en Televisa, ¿verdad? Porque fue y pidió que él y mostró los dibujos donde que se le diera la autoría de esta parte del mecanismo. Así es. Entonces, porque él tenía los dibujos donde estaba diseñado ese mecanismo. Entonces, aquí está, ¿no? En el set de Televisa, de Guillermo Ochoa, precisamente, y al final no fructificó, pero él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y otra cosa importantísima que también fue una aportación de Luis fue que en 1985, cuando Neri Vela, que es el primer astronauta mexicano, está programado para viajar en el Atlantis, en el transbordador Atlantis, y lanzan una convocatoria a la Academia de Ciencias y todas estas organizaciones a la comunidad científica para proponer proyectos de experimentos que se iban a hacer ahí en el Atlantis, allá en la permanencia en la órbita de la Tierra. Entonces, el único que mandó de aquí fue Luis Alonso y propuso un experimento sobre cómo iba a actuar el campo electromagnético de ciertas cosas que él proponía en un área donde no existía la gravedad, ¿no? Entonces, el orgullo que nos dio a nosotros y obviamente más a él fue que ese experimento quedó dentro de los 200, al final eligieron 5, pero dentro de los 200 que fueron contemplados para un análisis serio, ¿no? Entonces,
Con esto lo que yo quiero decir es que Luis Alonso es una mentalidad científica, por eso para mí es un gran escritor, pero también un gran divulgador y creador científico, pues porque tenía una creatividad y aquí hay otros materiales que hablan de esa creatividad precisamente que tenía y que desplegó ahí, ¿no? Teniendo como foro el Club de Ciencias Arturo Rosenbluth. De hecho, es justamente interesante que al menos en el área de la geometría, él también inventa un trazador de elipses. Así es. Sí, él realmente un día pues tendremos que compilar todos esos materiales, ¿verdad? Es una tarea que tendremos que hacer, reunir todo lo que él hizo en cuestiones de divulgación y creación científica, porque realmente a eso es lo que yo me refiero, que él era una mentalidad renacentista. Le interesaba la ciencia, pero la ciencia en estos aspectos, pues, con mucha creatividad y obviamente también el ámbito literario por esa capacidad de imaginación. Un científico como un escritor, su herramienta fundamental es la imaginación, ¿no? Entonces, él la tenía y quedó demostrado que él la podía expresar en ambos mundos, ¿no? En el mundo de la ciencia y en el mundo de la literatura. Muchas gracias. Y justamente volviendo a este tema, pero en el ámbito de casa, Finita, ¿cómo se vivía la actividad del Club Arturo Rosenbluth dentro del ámbito familiar? Pues nosotros también participábamos, nos hacía él partícipe en esos grupos porque fue muy familiar. Los hijos estaban chicos, entonces todos llevaban a sus niños también a algunas convivencias, algunas demostraciones que él hacía. No siempre podíamos acompañarlo, pero la mayoría de las veces íbamos con él, ¿sí? Y ahí se fueron creciendo también los hijos de los compañeros que estaban con él y pues se vivía un ambiente bonito, familiar y él estaba feliz, a gusto, haciendo lo que quería. Y sobre todo un ambiente de conocimiento, en este caso para los niños. Sí, También. de hecho yo aquí, Finita, esta foto, ¿verdad? Tú la yo recuerdas la muy tengo. bien. Esta foto es una foto precisamente que se tomó para un aniversario, ¿no? En donde están, pues ahí está ella, está Luis, bueno, es alrededor de 1985, 86, Sí. y está don Emilio Rosenbluth, que era el hermano precisamente de don Arturo Rosenbluth, ¿no? Un gran científico, y ahí está Rita Aguilar Osorio, Guadalupe Reta, todos otros fundadores del Club de Ciencias Que en Arturo su Rosenbluth, momento ahí ¿verdad? Pero particularmente este aspecto familiar, ¿no? Ellos Sí. que tenían hijos ahí estaban los chiquilines, porque había también actividad para niños. También, Se les enseñaba actividades. De hecho, Luis inventa o diseña un juego, El viaje el interplanetario. viaje interplanetario precisamente para los niños, que lo voy a presentar aquí, ¿no? Este es un juego, ¿verdad? Que servía precisamente con dados y hacía un viaje por todo el sistema planetario, ¿no? Entonces, es parte de la creatividad y de esa peculiaridad por lo científico que tenía precisamente y caracterizaba a Luis Alonso Fernández Suárez, ¿no? Entonces sí era familiar y se trabajaba mucho con los niños, ¿no? O sea, se partía del principio de que educar a los niños, pues ya no hay que trabajar tanto con los adultos, ¿no? Muy Así bien. es. Y ahora pasando a la parte literaria. Esta pregunta es en específico para usted, Miguel Ángel, ya que él desplegaba una gran actividad en la divulgación científica. ¿En qué momento fue esa chispa en que se fue convirtiendo en escritor, a como lo conocemos el día de hoy? ¿Qué es lo que daría luz para la creación de sus cuentos? Y asimismo, ¿cuáles son sus obras más conocidas del Luis Alonso escritor? Sí. Partiendo de esto que hablamos de la gran curiosidad intelectual que lo caracterizó
y que él leía 2, 3 libros al mismo tiempo, ¿no? Entonces podía estar leyendo a Isaac Asimov, pero podía también estar leyendo El origen de las especies de Charles Darwin, podía estar leyendo Alicia en el País de las Maravillas, pero también podía estar leyendo el Popol Vuh. O sea, era un hombre en ese sentido enciclopédico, ¿no? Como yo menciono. Entonces, en esa misma década que se forma, de los 80, que se forma el Club de Ciencias y que tiene una actividad muy fuerte a través de los 90, pero también recordemos que en la década de los 80 llega don Enrique González Pedrero con su esposa y crea una efervescencia en la cultura en general y particularmente en la literatura, ¿no? Y ahí se funda, empiezan a congregar a los escritores que estaban dispersos y empiezan a crear los talleres literarios, empiezan a haber encuentros de escritores y Luis Alonso, ¿verdad?, encuentra ya también el camino para ir a asistir a conferencias. Él con mucha facilidad impartía una conferencia sobre cualquier tema por esta cantidad de lectura que tenía y empieza pues a asistir porque además era un gran polemista, o sea, era un muchacho callado, pero era un gran polemista, Yo me atrevería a contar una anécdota de que empezamos a llegar a la casa del doctor Guillermo Morelos, ¿no? El doctor Guillermo Morelos fue un hombre de una gran inquietud intelectual, un dentista, pero de una gran inquietud intelectual, con inquietudes políticas, ¿no? En el sentido de que le gustaba hacer convivencia en su casa para polemizar, para platicar y compartir temas. Entonces ahí llegaba Luis Alonso, yo no sé si tú lo acompañaste alguna vez. Sí, Anita. muchas veces. Entonces, en una ocasión precisamente se armó un debate, porque ahí lo mismo se hablaba de política y de todos los temas, y de pronto apareció alguien que era tan polémico como Luis y empezaron a debatir y entonces le dice, oye Luis, a ver, espérate, tú opinas de todos los temas, lo mismo hablas de astronomía, lo mismo opinas de esto, lo mismo opinas de aquello. ¿Acaso te crees Superman? Le dice. Y Luis se abre la camisa y abajo tenía una camiseta de Superman. Obviamente todo mundo se rió, ¿no? O sea, era un hombre polemista y le gustaba, o sea, él era callado, pero en el mundo de las ideas le gustaba permanentemente debatir. Entonces, excelente, él empieza a involucrarse y particularmente cuando se crea la sociedad de escritores que él pasa a formar parte de ahí y se integra ya como conferencista. excelente. Y escritor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es increíble cómo se pasa rápido el tiempo. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y enseguida regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces. Volvemos en breve. Hola a todos, querida audiencia. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. En este segmento platicamos con la señora Delfina Villegas Avendaño, esposa del escritor Luis Alonso Fernández Suárez, y con el escritor Jaime Ortiz, quien compartió con él la información y también esta parte de los talleres literarios y muchas más actividades relacionadas con el ámbito de la lectura y la escritura. Recordamos que transmitimos por el canal 35.1 de TV UJAT y en internet www.ujat.tv. Siguen nuestras actividades desde Facebook de la Sociedad de Letras y Voces de Tabasco. Volvemos con nuestro tema del día. Si me han de leer mañana. Tenemos entonces con nosotros a Jaime Ruiz Ortiz,
licenciado en comunicación, escritor, productor, escritor y también locutor de radio de Tabasco. Jaime, se dice que uno de los mayores méritos del maestro Luis Alonso fue su dedicación a los talleres literarios. Platícanos primero, ¿cómo fue que lo conociste? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Eli, por la invitación a este programa. Agradecido también con mi máxima casa de estudios, que es la UJAT, por tener este programa tan interesante y por la invitación, así como al ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonald, que es el director de difusión y extensión. Y pues me da mucho gusto estar aquí con la señora Delfina, viuda de mi querido y gran maestro Luis Alonso Fernández, y bueno, que me hayan, digamos, invitado y escogido como el alumno del maestro Luis, que va a hablar un poco acerca del maestro Luis Alonso. Bueno, ¿cómo conocí al maestro Luis Alonso? Fíjense que algo así, acababa yo de entrar precisamente a la carrera de comunicación aquí en la UJAT, y en ese tiempo pues estaba yo en un VIPS con unos amigos platicando, escritores, y se me acercó, nos vimos por ahí con la maestra Glenda Jasso, que después fue directora de la sociedad, presidenta, y bueno, estamos hablando de 1997-98, y me dice, fíjate que va a haber un encuentro de escritores, yo sé que tú escribes poesía, te invito a participar. ¿Dónde va a ser? No, que el próximo jueves, un día como hoy, en la Biblioteca Pino Suárez. Entonces voy, leo en ese auditorio, con mucha gente que yo no conocía, leo mis poemas, platicamos y terminando la lectura, pues yo me bajé y iba yo hacia afuera y se acerca un señor gordito, ¿no? Del cual yo ya había escuchado hace mucho tiempo antes, que decía, Luis Alonso, el gordito, decía, ¿no? Entonces, pues, yo no lo conocía entonces físicamente, ¿no? Y yo había escuchado hablar porque mi hermana había estudiado en el tecnológico y hablaba de un maestro Luis Alonso. Entonces me dice, yo soy el maestro Luis Alonso, dice, y pues quiero platicarte, preguntarte algo, dice, ¿tú lees filosofía? Me dice. Sí, he leído filosofía y me gusta la filosofía. ¿Por qué? Porque fíjate que escuché tus poemas, encontré cierta profundidad y otras, me gustaron, dice, pero también encuentro de que hay preguntas ahí que están sin resolver o formulas preguntas. Entonces yo intuyo, entiendo que tú leías filosofía. Bueno, pasa eso y ya después pues empiezo a escuchar del taller literario Si me han de leer mañana y yo sabía que Luis Alonso lo conducía, pero pues no, por cuestiones de trabajo no podía llegar hasta que ya después se me dio la oportunidad y ahí fue que comenzó, digamos, a partir de ese año, por ahí de 1997-98, que yo lo conozco, pues ya empezando a llegar al taller, pues ya ahora sí que convivíamos, salíamos, platicábamos y bueno, compartíamos libros y conocimiento, ¿no? No sé si hay chance de seguir abordando el tema. Adelante. Y bueno, y entonces pues Luis siempre un personaje muy interesante, ¿no? Siempre he dicho que Luis Alonso Fernández, pues un personaje de frente redonda, ¿no? Y bien moldeada, ¿no? Un personaje de mirada interrogativa y que miraba por encima de los lentes. Así estábamos en el taller. Y bueno, poseedor de un leve aire a don Alfonso Reyes, ¿no? De intelectual, de intelectualidad. Bueno, estas son unas palabras que yo escribí en un texto que pueden ver también en internet que se llama Luis Alonso Fernández Suárez, el verdadero inventor del cubo Rubik, que es el que tenemos aquí. Exacto, lo que nos explicaba el ingeniero McDonald hace un momento. Y no sé si seguimos con el tema, ¿algo más? De hecho, la siguiente pregunta es para la señora Finita. Ahora, ¿qué diferencia logró observar a lo largo de su vida entre la faceta de Luis Alonso como divulgador y creador científico y su faceta naciente de escritor literario? Bueno, él
en el hogar él apartaba su tiempo para nosotros, yo como esposa y su hijo, y fuera del hogar, por decir, se dedicaba a pintar, a escribir, a estar en los talleres, a participar en todo lo que fuera literatura, pero en la casa era un hombre tranquilo, entregado, escribir, leer, dibujar, ver buenas películas. Le fascinaba estar en la casa, pero también estar con ellos en los grupos, en los talleres, que era lo que más le gustaba, porque últimamente, ahora con lo de la pandemia ya no salió, pero estaba llevando un taller en el Centro de Readaptación Social con las mujeres, donde logró, las reclutas, donde logró hacer varios libros con ella, que todavía están algunos por salir, porque ya ve que eso lleva su tiempo. En efecto. Pero esa era su pasión de él, porque aunque algunas veces por algunas cosas no podían ingresar al reclusorio y él le tocaba dar la clase, no les gustaba faltarles a las señoras lo que les había prometido, que jueves con jueves era su taller con ellas, y logró mucho con ellas. Él estaba feliz haciendo eso, pero vino la pandemia, lo encerró, y de alguna manera pues estaba triste porque no estaba haciendo lo que él quería, aunque seguía escribiendo, dibujando, leyendo, porque esa era su pasión. No le importaba las horas de noche, de día, de madrugada, a la hora que él fuera. Él era escribir y leer y leer y escribir. Un hombre bastante pacífico para nosotros, buen esposo, buen padre en el hogar. ¿Qué más puedo decir de él? Orgullosa de haber sido su esposa. Y sobre todo entregado a esta cuestión artística de la lectura, siempre entregado para seguir nutriendo su mente en esas partes, sí, de veras. Entregado hizo lo que le gustó, realizó muchas cosas. Quedaron algunas cositas, como estaba ya en cuarto semestre de psicología, y bueno, ya por cosas que el destino así es, ya no pudo concluir, pero él seguía. Él nunca dejó sus ideales y logró realizar mucho, mucho. Así que su legado es muy grande, de Luis Alonso. Así es. Nos dejó mucho para Tabasco, mucha riqueza literaria. De hecho, justamente un escritor llamado Anthony Burch, que es el autor de una novela titulada La Naranja Mecánica, nos comenta de que la capacidad de una persona de ser quien es, sin necesidad de aceptar lo que dice la sociedad, sin ser simplemente un mecanismo, una máquina dentro de un cuerpo natural, sino seguir sus propios ideales, es lo que hace al ser humano. Y en este caso estamos dándonos cuenta y apreciamos realmente de la humanidad del maestro Luis Alonso al seguir estas convicciones y al seguir esta pasión ante todo, lo cual nos llevó justamente a los talleres literarios, lo cual continuamos ahora. La siguiente pregunta, Jaime, es para ti. Ya que usted fue alumno de estos talleres, ¿cómo fue su experiencia? ¿Y cuáles cree que eran las cualidades de Luis Alonso como tallerista y formador de escritores? De todos modos, vamos a abordar todo el tema de si me han de leer mañana, me imagino, ¿no? Sí, bueno, Luis Alonso Fernández Suárez era, como maestro, un escritor que cuando le llegaba un texto, él era serio, ¿no? Él se ponía serio ante un texto, lo analizaba, si era cuento, ensayo, poesía, o sea, eso se ve ahora sí que de una sola mirada,
pero siempre fue muy fino en los apuntes, siempre te hacía alusiones a libros que podías leer de acuerdo al texto que tú estabas presentando, pero él siempre decía que no había texto que no fuera perfectible, que no fuera tallereable, pues incluso decía, bueno, la ortografía sí es importante, o sea, la ortografía no importa ahorita en el asunto del taller, la ortografía es un asunto que sí es importante, pero para el asunto del taller, la ortografía, cualquier persona puede corregir ortografía. Por ejemplo, tú no sabes mucho de ortografía, pero tienes grandes ideas, puedes escribir tus textos y le puedes pagar a alguien que te lo corrija. Casi cualquier persona puede corregir un texto, dice. Pero, entonces, pero si ese texto está mal escrito, en el sentido literariamente hablando, pues, aunque tenga buena ortografía, no vale. Entonces, él lo que decía, porque a veces llegaban textos desastrosos en el punto de vista ortográfico, ¿no? Puntos, comas, acentos, que nosotros mismos, cualquiera de nosotros le podía, oye, fíjate que tiene este asunto, ¿no? Pero él decía al maestro Luis, lo importante de este texto es que es literatura, dice. Lo otro lo puedes corregir, pero esto que encontramos aquí, estas ideas, estas imágenes, esta historia, no es común. Entonces, lo que vale aquí es el texto, que pues le podemos corregir la ortografía y no pasa nada, pero lo importante es qué es lo que nos quiere decir y ya lo otro pues es lo de menos, ¿no? Y así, por ejemplo, hay compañeros, yo también me podía incluir, pero había uno o dos compañeros que tenían una ortografía pésima y oye, ¿qué? ¿No sabes escribir? ¿O qué? Sí, pero disculpen la ortografía. Decía Luis Alonso, no tienes nada que disculparte. Dice, aquí lo que interesa es la historia, dice. Y esa historia, dice, cualquiera que sabe ortografía tal vez no la pueda escribir o no la sepa escribir. Y así incluso salieron textos ahí que llegaron a ser, ganar importantes premios, ¿no? Y bueno, y lo importante también de este taller, que era en la calle Sáenz, no sé si todavía no hablamos un poquito más del taller, si me han de leer mañana, ¿no? Bueno, lo importante de este taller es que la gente salía, bueno, a la hora de revisarse un texto precisamente, algunos se ponían nerviosos, pero pues el maestro Luis Alonso te daba esa confianza, ¿no? De qué es lo que se revisaba el texto y pues de alguna manera ese texto salía, digamos, corregido y perfectible, ¿no? Qué interesante. Okay. Sobre todo porque siempre nos han comentado de que a veces una historia puede tener muchos giros argumentales, una historia puede tener una gran calidad de personajes, pero si a veces estos personajes no se desarrollan a como debieran ser, o no es en sí, no es la historia en sí, sino cómo se cuenta, cómo se narra, ¿verdad? Es esto lo que nos quería dar a entender el maestro Luis Alonso. Sí, ahora sí que en ese taller, pues, se ponía muy bueno, ¿no? O sea, no se trataba de que yo te palmeo la espalda para que tú te sientas bien y todo, sino que era un taller serio, pues. ¿Qué te puedo decir? Bueno, tú llegabas a la calle Sáenz, en la zona Luz, nos vamos a ubicarnos 1998, 1909. La zona Luz del centro de la ciudad de Villahermosa, cerca de la calle del Correo, por donde nació Carlos Pellicer, por ejemplo. Sí, lo ubico. Enfrente, ahí estaba la calle número 206, pues. Ahí, pues, llegaban muchos alumnos, ¿no? Primero, pues, estaba vacío el lugar y todo este asunto, pero pues ya luego se iba llenando, ¿no? Ahí llegaba el poeta, de los que salieron de ahí, ¿no? De alguna manera, el poeta Álvaro Solís Castillo, que fue Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, también la poeta Beatriz Pérez Pereda, que después ganó el Premio de Poesía Amado Nervo, Daniel Peralta Guzmán, que ganó después el Premio de Cuento Beatriz Espejo, y bueno, Víctor Gerardo Grajeda Vargas también estuvo ahí, que ahí corrigió los primeros, digamos, borradores de Carne Magra. Él fue también Premio Nacional de Poesía.
Se aparecía por ahí el maestro Margarito Palacios Maldonado, Guadalupe Azuara, que también llegó a corregir textos, el maestro Ángel Eleuterio, que era un ingeniero, creo que era constructor, pero le gustaban las letras, y no llevaba texto porque regularmente no le gustaba que le dijeran nada de sus textos. Y bueno, yo también, Lorenzo Morales Malasangre, que así se le dice, se aparecía también el maestro Mario de Lil Fuentes. Bueno, el maestro Mario de Lil, pues, era un personaje que era un visionario, ¿no? Cuando él estaba a punto de fundar la Sociedad de Escritores, no, la Escuela de Escritores, precisamente. Escuela de Escritores. Nosotros habíamos llevado un proyecto porque fundamos un taller literario que se llama En Busca del Tiempo Perdido. Y ese se llevó a cabo en el Centro Cultural Villahermosa, era un taller de jóvenes para jóvenes. El maestro Mario de Lil primero no lo vio con buenos ojos ese taller, pero cuando vio que ese taller había arrancado, pues le gustó, ¿no?, la idea, y ya después se fundó digamos, la red municipal de talleres literarios, que eso le dio una idea, un pie al maestro Mario por fundarla. Todo esto sucedía adentro de la Sociedad de Escritores, la sede, que era Sáenz 206. Todo esto sucedía durante también el taller Si me han de leer mañana, de Luis Alonso Fernández Suárez, y todo esto sucedía porque en ese tiempo el maestro Mario, por ejemplo, se debatían él y otros, como repito, era un visionario y que comprendía también el negocio de la cultura, ¿no? Porque la cultura también, ¿cómo se iba a llamar la Escuela de Escritores, ¿no? Si José Gorostiza, el nombre del poeta monumental, o el nombre de Fernando Nieto Cadena, ¿no? Ciprián Cabrera Jasso caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad, por el centro, regalando besos y abrazos, versos y abrazos a las personas que se encontraban todavía sin barba, encanecida, con el cabello largo. Y Teodosio García Ruiz en ese tiempo estaba por publicar su célebre libro Villahermosa, peligro para caminantes, y menciono también al maestro Teodosio García Ruiz porque resulta que el maestro Luis Alonso era el que revisaba de pies a cabeza los textos, te hacía correcciones minuciosas, detalladas, pero al maestro Luis Alonso lo acompañaba en el taller el gran poeta tabasqueño Teodosio García Ruiz, y era una mancuerna que hacía entre los dos. Entonces, cuando tú llevabas un texto, sabías que lo leías y leían todos y se quedaban con el texto, y el maestro Luis Alonso te hacía los apuntes más maravillosos que podría haber, pero el maestro Teodosio García Ruiz auditivamente, ahora sí, vale la redundancia, escuchaba el texto y él te daba otros apuntes auditivamente también, aparte de todo el conocimiento que tenía, y también te decía qué libros ibas a leer, cuáles estaban relacionados, y te decían cosas que tú ni siquiera sabías de tu propio texto. Entonces, regularmente salías contento del taller, no porque te dijeran cosas buenas del texto, necesariamente, porque siempre se critica la obra, exacto, el texto, y no era un taller de que te palmeaban la espalda nada más, como para decir, y publicaras el texto y luego en un periódico y dijeran, oye, pero ¿por qué publicaste eso? No, sino que salías contento porque las observaciones que te hacían a tu texto, que ni siquiera tú sabías a veces, y las correcciones, tú podías salir con tu carpeta alegre de ahí ese sábado ya por la tarde, porque el taller era de 10 de la mañana a 1, 2 de la tarde, podías salir alegre diciendo que como que el que había ido desaliñado y peludo a una estética, y que sales como el que le han cortado el pasto en la cabeza, ¿no? Maravilloso. Y ese era el taller Si me han de leer mañana, que es alusión a una canción, creo que revolucionaria mexicana, si me van a matar mañana, ¿no? Que me maten de una vez. Por ahí dice la canción, ¿no? Pero bueno, Luis y el taller dice, bueno, si me han de leer mañana, 3 puntos, pues que me lean de una vez, ¿no? Así. Y Luis fue un personaje que fue leído en vida, y estamos contentos porque en esa sede de la Sociedad de Escritores, donde estaba ese taller, donde te recibía una mesa de madera grande, una cafetera, un escritorio viejo, pero sí un librero lleno de literatura tabasqueña, desde Letra Voz, desde el libro Primero la Voz, y todas las publicaciones de autores tabasqueños, pues ahí uno las podía encontrar.
y uno se sentía como siempre, como en su casa, ¿no? Y el maestro Luis, pues bueno, eso hablando nada más de literatura y hablando de asuntos de talleres, que pues realmente fue un taller muy exitoso de finales del siglo pasado, y bueno, fue un taller que se llevaba a cabo frente casi a la Casa del Poeta de América, Carlos Pellicer, a unos pasos donde nació el poeta José Gorostiza, y bueno, y Andrés Idorte Fucher, y Celestino Gorostiza, y era una zona mágica, ¿no? Porque tú llegabas a esa zona adoquinada, te recibían unos maravillosos y bonitos árboles de macuilíes, y bajo sus sombras frescas, ¿no? Uno hacía todo lo que tenía que hacer durante la semana, pero uno sabía, como el niño que ya sabe que tiene su domingo, que nosotros teníamos nuestro sábado, que podíamos ir a ese taller a recibir los aprendizajes del maestro Luis Alonso, del maestro Teodosio García Ruiz, y pues de muchos ya escritores que estaban ahí, y ya como escritores, y bueno, la pasábamos muy bien, y eso era, digamos, adentro del aula, ¿no? Porque hay otra historia todavía que el maestro Luis, pues ya fuera ¿no? En los cafés, en las pláticas. Incluso yo le agradezco mucho al maestro Luis Alonso que me revisó muchos textos. Gracias a él, por ejemplo, él le puso título a un libro mío que todavía es inédito, que se llama Ensayos sobre la muerte. Y bueno, revisó. Él me inculcó, incluso yo estaba en el género de la poesía y me dijo, y tú puedes ser un buen ensayista y lo vas a hacer así. Incluso él me revisó y yo me dediqué un buen rato al asunto del ensayo antes de pasar a la entrevista, a la crónica. Entonces Luis era un personaje bonachón, bondadoso, que siempre buscaba la manera de ayudarte como persona. Te preguntaba qué es lo que tenías, porque él, en la filosofía que él siempre leía, siempre las preguntas, ¿no? Y buscaba la manera de ayudarte. Incluso en el libro que tenemos aquí, Los cuentos de la manada, en alguna parte dice, ¿no? Al final que un lobo nunca deja una pregunta sin formular, solo los tontos no preguntan, ¿no? Y justamente hablando de preguntas, vamos a pasar a la última pregunta, Okay. que va justamente para la señora Finita para concluir nuestro programa. En sus palabras, ¿cuál cree que sea el legado de su esposo para la literatura tabasqueña y sobre todo para la literatura mexicana y universal? Y también, ¿qué sentía usted cuando lo acompañaba a tantos eventos literarios? Sí, lo acompañaba muchas veces, algunas veces no podía, pero la mayoría de las veces sí. Y bueno, como no me voy a sentir orgullosa de él, contenta, disfrutaba yo de ver su trabajo, de lo que a él le gustaba hacer, que era su pasión. Entonces, de alguna manera, pues yo también lo disfrutaba. Y ya le repito, estoy orgullosa de haber sido su esposa y a Dios le agradezco haberlo conocido, que me haya puesto una persona, un hombre como fue él, un buen esposo, un buen padre. Muchas gracias, de veras. Eso es algo bastante emotivo, todos estos relatos, todas estas historias, este legado. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre el maestro Luis Alonso que no se haya dicho? Sus libros se pueden conseguir bastante fácilmente. De hecho, existen sus versiones digitales, Sí. Cuentos de la manada, Historias del principio, y sobre todo este pequeño y maravilloso libro, El viajero, sobre el perro que se encuentra con él y conversa. También su libro titulado La muerte Consulta, enamorada. La muerte enamorada. Y yo quiero agregar La consulta, un excelente libro, El hombre que perdió la cabeza por su mujer, que tiene Maravilloso. Fue el parecido último. a un cuento también de Octavio Paz, ¿no? La consulta, Una muerte enamorada, que estuve en la presentación también, Los cuentos de la manada,
Este que es excelente también, Historias del Principio, donde Maravilloso. hay un personaje que le da el prólogo, pero es un autor desconocido de alguna manera. Ya nada más para finalizar, Sí. así como un cubo Rubik tiene muchas facetas, Luis también tiene muchas caras, por del lado que lo veas como científico y escritor. Luis Alonso Fernández, si Teodosio García era el Patrick Süskind tabasqueño, Luis Alonso Fernández era el Leonardo da Vinci de la literatura y del arte mexicano y tabasqueño, porque lo mismo, Muy bien. él pintaba, dibujaba y también escribía e inventaba. Excelente. Entonces, nos despedimos ahora con la siguiente frase del autor Carlos Pellicer Cámara, que justamente nació a un costado enfrente de donde se llevaba el taller, que dice así: el sembrador sembró la aurora, su brazo abarcaba el mar, en su mirada las montañas podían entrar. Luis Alonso Fernández Suárez, su recuerdo siempre estará en nuestras memorias. Muchas gracias a los controles técnicos, a TVOJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y sobre todo al maestro Guillermo Narváez Osorio, rector de la máxima casa de estudios. Se despide de ustedes el Imanuel Austria Hernández y nos vemos muy pronto.